Hola, te doy la bienvenida a Dignifica la Infancia y las gracias por hacer clic en este vídeo en el que voy a hablar de por qué soy profesora. Bien, yo cuando era niña, bueno, no es que quiera hablar de mi vida personal en absoluto, simplemente hablo en este sentido en referencia a mi profesión de profesora porque tiene que ver muchísimo con la web de Dignifica la Infancia. Cuando era niña, yo quería hacer muchas cosas, quería ser médico, quería ser, o tenía dudas durante épocas, no sabía qué ser, pero algo tenía claro, y era que no quería ser profesora por nada del mundo. Y de niña, mientras estuve en el cole, pensaba eso porque no me gustaban los coles, no me gustaría pasarme mi vida en un colegio. Yo no sufrí maltrato o bullying en el colegio, ¿no? Pero era como aburrido, no tenía ningún sentido. Yo solo disfrutaba de la plástica, la música y la educación física, que eran las asignaturas que no contaban, o por lo menos el profesorado y la sociedad transmite la idea de que lo artístico no destaca. Sin embargo, las importantes, que eran matemáticas y, bueno, inglés se me daba bien, pero las matemáticas se me daban mal. Entonces sentía como qué hacer de mi vida, ¿no? Si lo que realmente importa no se me da bien, aunque yo aprobaba, pero no se me daba bien, no me gustaba, y lo que me gustaba y con lo que disfrutaba no importaba, no tenía salida. De hecho, teníamos 4 horas de matemáticas a la semana y de música solo una. Y yo disfrutaba porque me encanta la música, yo tocaba el piano desde de los 9 años, pero realmente la asignatura en sí acababa siendo aburrida porque era flauta. Es decir, con lo amplio que es música, lo amplio que es la música, lo importante que es la música para cualquier persona, y nosotros teníamos un libro de flauta en el que aprendíamos a leer partituras y tocar la flauta. Así un año y otro y otro y otro. A mí me gustaba. Para mí era muy fácil. Pero aún así reconozco que un colegio no era el lugar en el que yo quería pasarme el resto de mi vida. Entonces tenía claro que fuera lo que fuera, médico o que era lo que más inclinación tenía, o otras cosas porque me pasaban por la cabeza, tenía claro eso, pero, o sea, sabía que eso no lo tenía claro, pero sabía que profesora no. Sin embargo, cuando estuve en el instituto y pasaron los años y tienes que hacer la selectividad y decidir qué carrera vas a hacer, estaba muy de moda publicidad y relaciones públicas. Y a mí me gustaba mucho la publicidad, los anuncios, la creatividad, bueno, el diseño, todo lo que tuviera que ver con el arte, ¿no? Me gustaba. Y como estaba de moda, pues dije, pues voy a hacer publicidad y relaciones públicas. Sí que me veo haciendo anuncios de televisión y pensando cómo llamar la atención aquí, cómo llamar la atención allá. Bueno, pero no me dio la nota. No me dio la nota para hacer publicidad y relaciones públicas. Tendría que irme a una universidad privada en otra comunidad autónoma, y al final decidí que iba a hacer un curso de técnico superior en imagen y sonido, que también era privado, pero era en mi ciudad, costaba menos, y bueno, y con eso pues podía a lo mejor el día de mañana a lo mejor hacer publicidad, y porque tenía que ver. Y bueno, al final mis padres no les convenció que yo, que siempre aprobé todas, e incluso en algunas notas sacaba buenas notas, y era muy disciplinada, muy estudiosa, no les convencía que hiciera un técnico superior en algo que no tenía, que parecía que no tenía mucha salida. Les gustaba que fuera a la universidad porque sabían que yo podía hacer algo en la universidad, ¿no? Que podía tener una carrera. Aparte, hace 20 años, que ya hace 20 años de esto, al título universitario se le daba mucha importancia, mucho más que un curso de técnico superior o técnico medio. Y entonces mis padres se fueron a informar a la universidad, y allí les dijeron que si yo hacía la carrera de magisterio, que de aquella eran 3 años solamente, ahora son 4, de aquella era una diplomatura de 3 años,
luego hacía unas asignaturas puente y podía ir a hacer publicidad y relaciones públicas y además entraría en tercero de publicidad y relaciones públicas. Y dije yo, bueno, pues en vez de hacer ese técnico de sonido y tal, pues mira, hago magisterio, aparte por la especialidad de música. Para mí es facilísimo, porque tocaba el piano desde los 9 años y, como dije antes, la música siempre fue algo fácil para mí. No mi talento, no es mi gran talento, pero fue fácil para mí. Y dije, pues sí, venga, voy a hacer magisterio 3 años y luego entro en tercero de publicidad. Entonces, al final, en 5 años tengo 2 carreras universitarias y hago lo que me gusta, que es la publicidad y las relaciones públicas. Bien. Era una carrera que yo sabía que no, o sea, yo sabía que profesora no iba a ser, pero bueno, cuando entré en magisterio, efectivamente, nos preguntan, ¿no? ¿Por qué te hiciste profesor? ¿Por qué quieres ser profesora? Y recuerdo que yo era la única que decía que no, que yo no quería ser profesora, que estaba ahí para como un puente para hacer lo que yo quería, que era la publicidad. Y los demás todos, sí, yo quiero ser profesora porque me encantan los niños, y bueno, me encanta la música, enseñarle música a los niños y tal. Y yo decía, bueno, yo lo respetaba, pero no era lo que yo quería. Sin embargo, de repente empecé a tener profesores y profesoras. Susa Herrera fue una de ellas, en las que nos enseñaron que la música no es tocar la flauta, que música son muchísimas otras cosas y que se debe de aprender de una manera activa. No es un profesor que transmite conocimientos a los niños, a las niñas, sino que se vive. La música la tienes dentro y a partir de actividades, de juegos, de canciones, de danzas del mundo, de audiciones activas, de juegos de discriminación sonora, etcétera, etcétera, y también del lenguaje musical, se llega al aprendizaje de la música, pero realmente es algo vivencial. La música era algo vivencial. Y de repente hacíamos actividades de solfeo, pero no era solfeo. Aquello era caminar, correr, agacharse, levantarse, y tú vivenciabas el ritmo, vivenciabas la melodía, vivenciabas absolutamente todo, los instrumentos de la orquesta, otras culturas del mundo a través de sus danzas, era todo vivencial, con instrumentación, tocábamos esas músicas con otros instrumentos que son los instrumentos orff, xilófonos, metalófonos, cariñones, pues maracas, cascabeles. Bueno, hacíamos, y pues, evidentemente pues también había flauta o nuestros compañeros traían sus instrumentos. Era todo muy vivencial, muy activo, muy respetuoso con la infancia, con el aprendizaje cerebral, porque de hecho, como para muchos de los adultos que estaban estudiando esa carrera, que algunos no tocaban ningún instrumento y les era un poco complicado aprender la música, para ellos fue relativamente fácil de esa manera, ¿no? Y entonces, pues ahí descubrí mi vocación. Ahí me di cuenta de que se podía aprender, de que se podía ser profesora y se podía cambiar la manera en la que se estaba enseñando la música en este caso, ¿no? Y dije sí, y dije ya no hago publicidad. Voy a opositar para ser profesora de música y esta es mi vocación. Y evidentemente así fue. Cuando empecé a dar clase y empecé a hacer todo eso que nos habían enseñado en la carrera, empecé a desarrollar yo mis propios juegos parecidos a los que nos enseñaron allí, a los que hacíamos allí, y vi que los niños disfrutaban, que se lo pasaban bien, que aprendían. Entonces dije, sí, quiero ser profesora. Y bueno, oposité como profesora de música, o sea, sacaba muy buena nota, pero no sacaba plaza porque contaba en la experiencia laboral. Y claro, el primer año no tienes nada de experiencia laboral, el segundo tienes, pero muy poquita. Y bueno, no sacaba plaza en música. Y también probé por primaria, que primaria no me gustaba porque me recordaba a cómo era cuando yo era niña, ¿no? Los libros de texto, se daba importancia
eso, a lo memorístico, era una educación tradicional. Bueno, a día de hoy sigue siendo tradicional en muchas escuelas, ¿no? Pero yo de primaria no quería ser, pero quería sacar la plaza y luego ya, una vez dentro del cuerpo de funcionariado, pues ya podrías cambiar de especialidad y tal. Pero tampoco la sacaba. Y bueno, y el temario de primaria me horrorizó, la verdad, me parece horrible. Pero bueno, era mi manera de conseguirlo. Hubo un año que fui por primaria y por música para ver por cuál había más plazas. Y hubo un año que no hubo ni primaria ni música. Y entonces dije, bueno, voy a comprarme el temario de educación infantil y me lo leo y a ver qué hay, a ver si lo saco por infantil. Y leí el temario de educación infantil y me enamoré totalmente, porque vi que esa vivencia y esa pedagogía activa que se hacía en música y que yo hacía en música, que se podía hacer perfectamente en infantil. Es más, más que nunca, tiene que ser vivencial, y se hacían todas las asignaturas, o sea, bueno, es que no son asignaturas en infantil, se trabaja de manera globalizada en todas las áreas que se llaman, ¿no? Se busca el desarrollo del niño y de la niña a través de vivencias, de lo sensorial, y de ahí supe quién era Montessori, quién era Rudolf Steiner, Rebecca Bill. Empecé a buscar y a buscar y a buscar y dije, no, voy a probar opositando por infantil, ya no voy a ir por música, aunque la música siempre la llevo conmigo, y siendo tutora de infantil, esos niños tendrán más acceso a la música que si yo no supiera, ¿no? Y es decir, que siendo profe de infantil sería profe de música en mi clase, y además tutora y enseñando más áreas, llegando a más áreas de aprendizaje. Y así fue, y me metí por infantil y aprobé a la primera. Entonces, me metí en una academia, evidentemente, y la saqué. Y fueron 11 años de mi vida. Yo oposité 7 veces por música y por primaria y no había manera. Y la primera en la que hice infantil, pues tuve muchísima suerte. Ya llevaba muchos años también trabajando y tenía los puntos de la experiencia profesional. Y bueno, saqué buena nota, y entonces pues sí, pues lo conseguí. Hoy en día soy profesora de educación infantil porque sí, porque creo que se puede enseñar de manera vivencial y activa. Pero bueno, realmente la manera en la que yo llegué a la pedagogía viva y activa fue gracias a la carrera de música. Y bueno, tuve sobre todo 2 profesores, que fueron Susa Herrera y Marco Lucato, que nos enseñaron pues las teorías psicopedagógicas de pedagogos musicales como Dalcroze, Willems, Kodály y Orff y otros muchísimos, ¿no? Josh Wittak y muchísimas más cosas. Fueron años y años, que fueron solo 3, pero yo lo viví de una manera muy reveladora. Para otros fue a lo mejor una frustración, puede ser, no lo sé, pero para mí fue un cambio de perspectiva de lo que es la educación y el aprendizaje, y así fue como pasé de tener claro que no quería ser profesora a tener claro que sí quería ser profesora. Así que nada, desde aquí pues hago una reivindicación a todos los que se dedican a la enseñanza, y que reflexionen sobre qué es mejor, ¿no? Si un aprendizaje tradicional, memorístico, mediante libros de texto y responder a preguntas de cultura general constantemente, y dar un año tras año el aparato digestivo y el aparato respiratorio y los ríos que por supuesto no tengo nada contra la cultura general, yo estoy a favor de enseñar cultura general, pero hacerlo de manera vivencial y activa, y no a través de un libro de texto. Así que nada, esa ha sido mi experiencia personal, mi relación con la educación, y espero que os haya gustado y que os haya servido también para un cambio de perspectiva, y que os deje la pregunta en el aire de decir cómo podría cambiar, ¿no?, lo que yo estoy haciendo. Bueno, un besito a todos y hasta el próximo vídeo.
Chao.